de un fragmento de un video documental. Seguiremos con la participación del doctor Federico Vázquez. Posteriormente contaremos con la participación de estudiantes del doctorado, seguido de una sesión de preguntas y respuestas. Les presento a nuestro invitado. Federico Vázquez es un cientista político especializado en el ámbito de gobernabilidad y el desarrollo, con especial atención en la región latinoamericana. Desde hace más de 15 años ha trabajado en el ámbito de desarrollo internacional y sus aspectos políticos, con particular interés en las estrategias de construcción de capacidades estatales, promoción de la gobernabilidad y métodos innovadores para la implementación de políticas pro bienes públicos. Ha colaborado como consultor y analista de organismos internacionales como la CEPAL y el PNUD. Dirigió durante más de 3 años el área de asuntos políticos internacionales de la Fundación Friedrich Ebert en México y ha asesorado a políticos del ámbito progresista de México, Chile, Argentina y Uruguay. Hasta mayo de 2014 se desempeñó como colaborador y responsable país de la Fundación Avina en México, y actualmente es asesor de la organización Incide Social, consultor internacional en materia de innovación política para el desarrollo y la gobernabilidad, y asesor de la iniciativa ¿Dónde está mi gobierno?, de la Fundación Avina, que contribuyó a crear. Recibió el título de Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana de México y posteriormente realizó estudios de maestría y doctorado en las disciplinas del desarrollo y la ciencia política en Santiago de Chile. Actualmente realiza un entrenamiento postdoctoral en calidad de Visiting Research Fellow en el Institute for the Study of International Development en la Universidad de McGill, Canadá. Le cedo la palabra para que nos presente el documental El valor de lo público. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno, un agradecimiento al colegio por la invitación. La visita de hoy y de mañana, que es parte de una visita, es para presentarles un documental, instalar un debate que el colegio fue parte hace un año, ¿no?, del documental. Entonces ahorita básicamente les vamos a mostrar un fragmentito del documental. Está el link ya en YouTube, en Vimeo, entonces ahí lo pueden ver más ampliamente, pero es solo el fragmento de Tijuana, y a partir de eso empezamos, si quieren, una conversación del tema que nos convoca hoy. Además es un placer ver tanto joven estudiante del colegio, cada día es más nutrido, muy intereses, apasionante estar aquí. Entonces, si quieren, empezamos este fragmento que no dura más de 10 minutos. Nada más un antecedente. El documental se hizo hace un año, se está empezando a pasar. Esta es la primera, ¿no?, que se muestra aquí, y es un documental que tiene como antecedente el tema de lo público, de la capacidad estatal, el cómo se reconstruye capacidad estatal, o los efectos que tiene la erosión de capacidad estatal, ¿no? Ya más para dejarles un asunto ahí que es muy polémico hoy. La gobernabilidad, que es un concepto tan trillado, de repente tan confuso, ¿no? Muchas veces no ayuda a entender exactamente de qué se habla, de transparencia, de accountability, es más trillado, más confuso. Entonces ahorita vamos a ver una lección que este país nos está dejando, es que la democracia no es exactamente igual a la gobernabilidad. Digamos, un tema ahí que ya está empezándose a sentir en todo el país. Entonces, bueno, nada más es parte de la provocación con la que comienza este documental. Muchas gracias. Se tienen que ir porque no encuentran aquí condiciones para desarrollar proyectos viables de vida. Un país donde 6 de cada 10 empleos se generan en la informalidad,
un país en el cual el trabajar no te saca de la pobreza, un país donde la tasa de desempleo es mayor proporcionalmente entre los jóvenes que estudiaron una carrera que entre aquellos que no estudiaron. Hay una sociedad enormemente participativa y una estructura institucional vieja. Y eso genera una tensión continua, una fricción y una tensión que la vemos en cada asunto público. Lo que encontramos es que es falso que a los jóvenes no les interese lo público, que hay temas centrales que convocan el interés de las y los jóvenes de nuestro país. Y entonces estamos frente a una situación donde la sociedad civil ha empezado desde distintos proyectos de intervención social a salir, a recuperar las calles, a replantear estrategias. Particularmente en Tijuana, los proyectos más importantes han surgido a pesar de las instituciones o al lado, o totalmente al margen de las instituciones. Y entonces la innovación la vemos más en el terreno de la sociedad, en el terreno de las propias organizaciones civiles. Cuando la época de mayor crisis de seguridad en la ciudad, donde los negocios estaban cerrando y había una psicosis así compartida, dijimos, no podemos seguir así, ¿no? Para empezar, nada de logotipos ni nada, esto es un movimiento completamente ciudadano, es una simple campaña nada más como para llamar la atención de los ciudadanos, de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Convocamos a la comunidad en general a mandar frases y entonces nos llegaron como 300 y tantas frases solamente en un día. Fue como si hubiéramos levantado una bandera así del piso y decir, por acá, o sea, como una esperanza, ¿no? Y esa disposición de la estructura social de integrarse en esta dinámica fue decisiva para el cambio en el control del escenario. Entonces es un ejemplo de esta fuerza social que de muy rápido esa estructura reacciona, presiona, propone, participa y lo logra. Eso creo que hay que ponerlo en el mapa. Y del otro lado, cuando el Estado percibe adecuadamente a esta capacidad social y la integra, las cosas funcionan. A partir del año 2008 se empieza a trabajar de manera muy intensa en tratar de organizar este foro, evento, y que ahora afortunadamente podemos decir que es un movimiento que se llama Tijuana Innovadora. ¿Y cuál era el propósito? Pues el propósito era principalmente enseñar, no nada más a la gente de Tijuana, pero sobre todo a la gente de Tijuana, lo bueno de nuestra Tijuana y de nuestro estado. Presenta una respuesta ante la problemática que estábamos sufriendo en la ciudad en aquel entonces. Una ciudad totalmente decaída, totalmente con el ánimo por los suelos, en donde les estás mostrando la ciudadanía apartidista, sin apoyo en aquel entonces directo de gobierno. Vamos a hacer algo para cambiar nuestra realidad. ¿En base a qué? A nuestra otra realidad. Nosotros tenemos esta calidad en la industria, tenemos esto, producimos esto, señores, dense cuenta. Y con eso elevar el autoestima para que la gente empiece a activarse y empiece a participar. La iniciativa privada y los buenos empresarios desde hace mucho participan en acciones y actividades sociales o de compromiso social con su comunidad. Inclusive la propia ciudad de Monterrey es un buen ejemplo de ello. Pero muchas otras ciudades se han acercado a Tijuana Innovadora con la idea de tratar de replicar un evento como el nuestro, porque hay una serie de actividades que se están estableciendo como programas específicos y que tienen un impacto social importante, sobre todo un impacto social que lucha contra las acciones de crimen o de acciones antisociales violentas. En este momento cualquier empresario integral, cualquier empresario que piensa de manera global, tiene que pensar también cómo integrarse de manera muy importante a su comunidad. Y la mejor manera de integrarse es buscar formas de servirla, buscar formas de cubrir alguna deficiencia que por ahí exista o tratar de atenuarla mediante tratar de aportar algo hacia esa necesidad. Y eso es
lo que ahora hemos llamado a la responsabilidad social de las empresas. En 2012, el delegado de Desarrollo Social toma la decisión de entregarle Casa de las Ideas a la sociedad civil a través de Tijuana Innovadora, bajo la premisa de que una asociación sin vínculos políticos puede tener un proyecto a más largo plazo, ¿no? Y mantener ese proyecto. Casa de las Ideas está en Camino Verde, una de las zonas más violentas de la ciudad. Tiene el primer lugar en internos en el sistema penitenciario de Tijuana. Entonces sí es una zona de violencia comprobada, ¿no? De alguna manera. Descubrimos que lo que nosotros estábamos viendo como nuestro objetivo final era la capacitación artística, lo podíamos tomar como herramienta para trabajar la prevención del delito. Se trabaja mucho con los líderes comunitarios y con algunos miembros de la comunidad para plantearles el espacio como un espacio de ellos y para ellos. Ellos lo bajan a los jóvenes de las pandillas, a los grafiteros, etcétera. Ya dentro de los talleres se tiene que trabajar en una apropiación del entorno físico más consciente, del entorno social, y cambiar un poco el centro de los discursos de la zona, que favorecen a la violencia como algo que ya está ahí y que es permanente y que es algo natural que debe suceder, ¿no? Ahora se vive distinta la zona de Camino Verde, es una zona más amable. El hecho de participar en la vida pública también de la ciudad, el hecho de lograr como permear esas instituciones públicas que muchas veces como ciudadanos creemos que no es nuestro terreno, pues es como revelador, porque te das cuenta de que cómo vas a incidir si no eres parte de, ¿no? Aunque sea con ideas, aunque sea estando en una mesa de discusión o lo que sea, cómo vas a lograr que esas instituciones públicas hagan bien su trabajo. Necesitan estar nutridas de ciudadanos, ¿no? Manifiestan que la falta de servicios públicos ocasiona múltiples 7 millones de año Nuevo León escaló de 2019 a 88 días y siguen sin aparecer. La delincuencia organizada en México ha tenido un crecimiento exponencial relacionado con los niveles de impunidad y corrupción política y empresarial. El del crimen organizado es como el escandaloso, como que es el que luego nos engaña a todos. Y creemos que el problema está ahí y resulta que los problemas que tenemos son mucho más que eso, son problemas estructurales más complejos de resolver, mucho más complejos. Lo que ha sido un abandono paulatino de diversas responsabilidades del propio Estado y que tiene que ver con el aseguramiento de condiciones de vida de la población. El papel de las instituciones es precisamente llegar y ellos como que tienen los recursos, tienen los programas para llegar a las comunidades, para que se comunique por dónde. Desgraciadamente tenemos en el factor negativo tiempos muy cortos, en donde la administración por lo general se preocupa por el año que administran. Un rezago en la capacidad de integrar, en la capacidad de sumar, en la capacidad de mirar más lejos. Y es un asunto de diseño institucional. Al final el gobierno es el reflejo de la sociedad. Entonces, si tenemos malos gobiernos, nosotros como ciudadanos también tenemos que cambiar nuestro nivel de exigencia
o tenemos que decidir por quién vamos a votar de manera más atinada o entrar en política. Momento de improvisar, el rap es un trabajo duro, cualquiera tiene la habilidad normal. Sabes que la China MC viene a representar el rap de esta ciudad. En Causa Ciudadano lo van a poder notar. Mi lírica es genial, mi léxico lo voy a andar. Poco a poco voy creciendo en el rap y en lo demás. Yo nunca he dicho que he dejado de ser pandillero. Asumo que soy pandillero, constructor de paz. Sigo siendo el barrio, sigo viviendo en la zona en donde crecí. Y desde muy chavito, en adolescencia, pues me vi involucrado en una banda. 13 años después, Bueno, es un fragmento, se los pasamos muy fragmentario para el capítulo de Tijuana y el principio, porque el principio abre con una experiencia que es impresionante. Esta zona donde está hablando este muchacho está en Monterrey, es una zona tomada, digamos, por grupos de criminalidad. La chica que cantó el rap es una chica que tiene la capacidad a través del rap de juntar a todos los grupos de la criminalidad en su casa para bajar los índices de violencia. Es una experiencia, ahorita ahondamos si les interesa más y eso, pero yo quiero hacer una cosa y aquí me va a ayudar Cheryl con una pluma. Después, venga para acá, sí. Ven, un segundito, vamos a hacer una cosa, ¿no? Cansado, no, yo tengo por acá y venga para acá un segundito, ¿no? Y dice que voy a hacer este loco, ¿no? Pero, y de pronto, ustedes van a hacer así, nada más que no hay pelotas, pero con plumas y con una pelota les van a hacer así. Bueno, vamos a darle a ti más, otra más, y a ver, enséñanos cómo le haces. ¿Ves? Muy bien, vamos. Bien, mi pluma. Mira ahora usted todas. A ver. Ninguna en absoluto puedo. Facilísimo. ¿Ya? ¿No? Bien, tú ahora. Ahora te estresa. ¿No? Bien, bueno, ahora ustedes tres, acompáñalos y ustedes tres intenten hacerse así. Es más, una cuchara para darle más complejidad. A ver. Pero rápido, a ver. Bien, voló la cuchara, voló la pluma. Muchas gracias. Un aplauso aquí a los colegas. Bueno, ¿qué acaban de hacer? A ver, hoy vamos a hablar un poco de gobernabilidad, y lo que acaban de hacer es nadie se puede saltar el proceso. O sea, no se aprende por antonomasia, no se aprende por trasplante, no se aprende por copia ni por mímica. Entonces, en la gobernabilidad, que es un concepto, les decía yo, muy tramposo, me parece que es un concepto que de repente ayuda poco y mucho. Lo que ustedes estaban tratando de hacer era un juego, ¿no? Que es el del yo. Entonces, hay que coordinar, hay que tener capacidad de implementación. Si yo le digo a usted, a ver, explíqueme, maestra Annalisa, ese es su nombre, Annalisa, bueno. A ver, si yo trasplanto una institución, una buena institución, hay tres cosas en el desarrollo y en la gobernabilidad que son típicas, ¿no? Una, las buenas instituciones, las buenas políticas, las capacidades. Entonces, permanentemente escuchamos, bueno, vamos a construir una comisión de la transparencia, estupenda, una ley impresionante, y resulta que la corrupción aumenta. Hay inseguridad, más policías, y de pronto la corrupción aumenta. Entonces, es un ejemplo lo que ustedes acaban de hacer, ¿no? De cómo un juego no se pueden saltar el proceso de construcción de lo que es una capacidad política, en este caso estatal. Y yo les hago una sugerencia, voy a tomar máximo 10 minutos, no máximo 12, pero porque me interesa mucho la conversación. La gobernabilidad, más allá de las definiciones,
yo les hago una sugerencia más central. El problema central quizás de la región y de otros países, y que muestra este documental y este juego, es un problema de capacidad estatal de implementación. Implementación suena como administración pública. Hoy cuando se da una clase de administración pública, por lo general los estudiantes se duermen, ¿no? Entonces es mejor hablar de política pública, suena más sexy, suena más atractivo, pero resulta que atrás de la política pública tiene que haber alguna arquitectura, tiene que haber alguna capacidad para implementarse. La administración pública y el viejo debate de la administración pública fue sustituido muchas veces desde los años 70 aproximadamente por las escuelas de política pública. Entonces, los economistas, pues fue una fiesta. La política pública se transformó en un tema de economía fuertemente, de politólogos, pero con un sentido cuantitativo muy importante, y de pronto resulta que el diseño, la formulación de la política pública fue central, pero ¿y la implementación? Todo el mundo se pregunta, bueno, es un asunto importante. Ahora, la implementación, y eso es una sugerencia aquí para conversar, no es un asunto administrativo solamente, es un viaje. Esto que hicieron ustedes es una especie de viaje para aprender, ¿no? Uno tiene una pluma azul, otro rojo, una pelotita, y resulta que la implementación, de repente la cuchara se fue para atrás, la pluma se fue para enfrente, otro le dio 2 veces. O sea, es un viaje, y la gobernabilidad es así, ¿no? Es una especie de viaje más político, de complejidad, que uno cree que sabe dónde empieza, pero nunca cómo acaba. Y ahí hay una lección más militar de Mao Zedong: nunca te metas donde no sabes cómo vas a salir. Y de pronto, cuando uno construye una política pública, es justamente, uno cree que sabe, que tiene un conocimiento, que va a aplicar una solución, ¿no? Entonces, el modelo de la gobernabilidad para impulsar el desarrollo es preestablecido. O sea, es un modelo en donde uno cree que sabe cómo va a solucionar un problema: la criminalidad, la desigualdad, la violencia, el que quieran, el que se imaginen, la revolución de la energía, en fin. Entonces entran a pensar, es una forma de concebir la realidad con presoluciones, típico de la cooperación internacional para el desarrollo. O sea, hay marcos, hay soluciones, ustedes les va a encantar esa frase, best practices, ¿no? Y resulta que se cree, esa es la asunción central, que adoptando, copiando, trasplantando la buena institución que logró el resultado o el éxito en un contexto dado, va a resultar en otro contexto. Eso se llama isomorfismo, que es un concepto de la biología evolucionista, que es muy interesante, que hoy se está trasplantando este debate al desarrollo y a la gobernabilidad, en donde uno cree que adoptando una comisión de transparencia, les pongo ejemplos muy concretos, uno va a tener políticos más transparentes. Digamos, el caso mexicano, es como paradigmático. Digamos, uno de los mejores sistemas de transparencia en la región es el mexicano. Digamos, uno de los mejores sistemas nacionales de transparencia es el mexicano. Ustedes aquí podrán hacer una encuesta si creen que eso ha tenido una efectividad en el control de la corrupción, en la provisión de bienes públicos, en algunos asuntos. Entonces, nada más es ponerles ahí que más democracia. Eso fue también una idea muy sentida en los 80s y en los 90s, ¿no? La democracia nos va a traer más gobernabilidad, nos va a traer más capacidad estatal, y resulta que uno puede tener una democracia electoral básica o estándar y tener una gobernabilidad muy baja, y al revés también. Los casos asiáticos son muy paradigmáticos. Ahí tenemos democracias muy frágiles en el sentido del Estado de Derecho, las elecciones, los respetos de los derechos humanos, y sin embargo tenemos casos de alta gobernabilidad, con corrupción muy baja, con capacidad de implementación alta. No quiero decir yo que sea el modelo, estoy haciendo un argumento más académico. El argumento más político de la gobernabilidad es hoy hay un debate intensísimo en la agenda post-2015 del desarrollo,
cómo se va a insertar y cómo se va a instalar este debate de la gobernabilidad. Otra vez como que parecería que la comunidad que está ganando el tema es la comunidad de pro-transparencia, la comunidad de accountability. Solo que hay un detalle atrás. Uno se pregunta, y las investigaciones académicas a lo mejor dan cuenta de algo, si realmente la transparencia o la accountability van a generar más capacidad estatal o no. Es una pregunta, ¿no? No es una afirmación. Es una pregunta. Entonces, ahí hay un tema muy interesante también, el tema de la distribución al interior de los países, cómo se distribuye el poder infraestructural. Es un concepto de un sociólogo, Michael Mann, ¿no? De capacidad de penetración, de implementación, en fin. Entonces, esa distribución del poder infraestructural en una sociedad tiene efectos sobre el valor de lo público. Y la hipótesis que yo les quiero compartir hoy es, si bien lo público no se acota a lo estatal, eso creo que ya está, digamos, ya es un entendido, ¿no? Que lo público se construye desde diferentes zonas de sociedad, incluso el sector privado es polémico, pero incluso el sector privado contribuye a la creación y a la provisión de bienes públicos. Sin capacidad estatal es muy complicado tener, digamos, una vida pública, ¿no? Más vigorosa. Incluso les podría decir con ejemplos muy concretos en salud, en educación. Muchas veces las fallas de capacidad estatal y de implementación hacen que se vulnere el valor social de lo que es público. La escuela pública, la clínica pública de salud, etcétera. O sea, y atrás de eso, que es el argumento, está la política. Es decir, hay que comprender el rol que juega la política y factores políticos en el desarrollo de capacidad estatal y sus efectos para el bienestar y la prosperidad pública. O sea, es todo un statement, digamos, de investigación. Este documental intentó, inspirado en esas ideas, mostrar un poco la cara más positiva, ¿no?, en el contexto mexicano, de que hay algunas experiencias que están intentando cerrar esta brecha de gobernabilidad, tratando de fortalecer más capacidad estatal. Incluso se pregunta por el rol de sociedad y de ciudadanía. Muchas veces cuando uno habla del Estado, ¿no?, en el rol de la gobernabilidad, cree que es nada más las élites. Bueno, no, yo creo que hay un rol de ciudadanos en la construcción de capacidad estatal y de implementación. Entonces, bueno, ahí también. Después, ustedes escucharán mucho en los debates del desarrollo y la gobernabilidad, 3 comunidades para que las identifiquen. Una es la de derechos humanos, ¿no? Es una comunidad importante en este debate de la gobernabilidad. La otra comunidad tiene que ver con la comunidad pro democracias, ¿no? El impulso de la democracia, las elecciones, en fin. Y la tercera comunidad tiene que ver con la gobernabilidad dura, más de construcción de capacidad estatal. La primera y la segunda han tenido un desarrollo importante. La tercera ha sido muy fallida, ¿no? Digamos, los esfuerzos de construcción de capacidad estatal en distintas partes del mundo han tenido limitaciones importantes. Creo yo que una idea de por qué ha sido por lo que acaban de presenciar en el juego. Hay otros más, ¿no? El pensar que el trasplante o la mímica o la copia de una forma o de una institución puede resultar o tener o conducir a los resultados esperados. Ese es un gran tema. Entonces el desafío es cómo creamos un espacio para la innovación más política. Es decir, a ver, es polémico, pero cómo abandonamos un poco el modelo más weberiano de pensar que se va a construir solamente desde arriba un cuerpo civil, burocracias efectivas. O sea, es polémico, pero por ejemplo, si ustedes por ahí en sus escuelas acá y en el colegio han leído no solo a Michael Mann, sino también a gente como Joe Migdal, ¿no? Creo que hay algo interesante que se ha dicho, no solo él, hay otros más. Entonces, ¿qué rol tienen los ciudadanos? ¿Qué se puede hacer para reconstruir capacidad estatal de abajo? Esa es otra opción, ¿no? Interesante que se está explorando en África ampliamente. Y no solo tener un solo modelo de pensar que así se ve un Estado y ese es el resultado, porque quizás nunca lo vamos a ver. Es polémico. Bueno, este documental intenta, ese es el background un poco. Pertenece el documental también a una iniciativa que se llama ¿Dónde está el gobierno?, que es una pregunta
que no apunta al paternalismo, ¿no? Que todo es el gobierno, no, apunta a la efectividad del gobierno, a darle un rol, una revalorización al rol que tiene el gobierno en la calidad de vida de la gente. Es una pregunta que si ustedes se la hacen en Canadá, pues el sentido, de repente, el rol de gobierno en la sociedad sí es bueno, claro, tenemos un amplio, porque ahí ya lo tienen, hace años, ¿no? Pero cuando uno lo está construyendo y se le erosiona, ahí se da cuenta los efectos reales que puede tener esa pregunta en sociedades concretas. La pregunta está inspirada, y voy a acabar ahí, no en Ayotzinapa, no está inspirada en México, está inspirada en la tragedia que fue la crisis del desastre de Nueva Orleans. No sé si se acuerdan, el hundimiento, bueno, hay una entrevista que le hacen a una mujer en una lancha que se quedó sin la casa, etcétera, en donde le preguntan qué le había pasado. Está, no sé, un termo, la lancha y ella, y de pronto la mujer colapsa, y la pregunta que se hace es ¿dónde está el gobierno? Y la extraímos de ahí porque es justamente la sociedad que paradigmáticamente uno pensaría que ha construido 200 años de instituciones, ¿no? De Estados Unidos, y justamente ahí suceden cosas que uno pensaría que no sucederían, como igualmente la crisis del 2008, ¿no? Entonces, para mostrar estas paradojas, ¿no? De cómo la falla institucional, la construcción de instituciones es un tema mucho más complejo, que uno no se puede pasar el proceso de lucha, de batalla, por construirlas. Y finalmente, estamos muy acostumbrados en este modelo que les pinto yo y que critico, a poner el énfasis en las formas. Nos encantan las formas institucionales, ¿no? Leyes, legislaciones, comisiones. Vamos, hay un caso de corrupción, queremos una comisión. O sea, el énfasis, pero es un modelo, es una forma de actuar, es una forma de hacer política, es en las formas, digamos, en las legislaciones, etcétera. Y no nos fijamos tanto en la funcionalidad, digamos, adoptamos leyes, adoptamos reformas, ese concepto formas, y nos encantan las reformas, pero no construimos la capacidad y la funcionalidad de los sistemas para cumplir las funciones que una ley, una legislación, una reforma espera. Entonces, bueno, aquí yo lo dejo para que abramos la conversación. Muchas gracias. Gracias. A continuación, estudiantes del doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales del COLEF, abordaremos a partir de nuestros planteamientos de investigación problemáticas relacionadas con lo público, los gobiernos y las políticas en diferentes contextos. Abriré la sesión y posteriormente le cederé la palabra a mis compañeras y compañero. Bueno, mi nombre es Cheryl Álvarez y mi tema de investigación está aquí al frente. Básicamente lo que voy a hacer es presentarles algunos elementos del planteamiento y cómo lo relaciono con el concepto de gobernanza. Esta problemática está basada principalmente en los estudios de democratización, que en la región de América Latina se centran en los problemas de la calidad de la democracia y sus implicaciones para el desarrollo. También considerando el bono demográfico con el que cuentan algunos países de la región, así como la inclusión y la participación política de las mujeres y las mujeres jóvenes en particular para la construcción de una sociedad equitativa. Bueno, aquí desde la perspectiva del desarrollo humano y la democracia, bueno, aquí la perspectiva de desarrollo humano se centra en generar y desarrollar las capacidades de las personas que les permitan tener las libertades y de elegir la vida que consideren valiosa de vivir, y de esta manera también se vincula con su contribución al desarrollo a través del ejercicio de sus proyectos de vida. Aquí, ¿cómo se vincula esto con los principios de la democracia? Bueno, los principios sustantivos de la democracia de igualdad y de libertad política de las y los ciudadanos. Bueno, esto incluye la inclusión política de jóvenes y de mujeres jóvenes en particular, que atraviesan una triple exclusión etaria, de género y socioeconómica. A partir del concepto de desarrollo de capacidades democráticas se busca poder valorar lo que son los componentes del desarrollo humano,
relacionados con elementos de la cultura política que les permitan a las personas participar de la vida pública y particularmente de los espacios y la gestión de las políticas. Esto, desde el otro aspecto, desde la perspectiva de las políticas públicas, nos obliga a preguntarnos sobre el objetivo del gobierno y si este es el desarrollo y de qué manera, si esto es así, es posible o no es posible de esperar que el gobierno pueda resolver los problemas de desarrollo a través de la implementación de diferentes modelos de desarrollo en la región de América Latina. A partir de esa perspectiva, Luis Aguilar sostiene que después de la crisis del estado de bienestar, se generan estas dos grandes soluciones que buscan atender este problema, con una de ellas es a través de la institucionalización de la democracia, que es estos procesos de democratización, y por otra la búsqueda de la eficiencia. A través de lo que es el gobierno por políticas se ha buscado resolver temas muy puntuales que en el caso de interés se puede observar a través de la transversalidad de la perspectiva de género en los planes nacionales de desarrollo, en el caso de México en particular, y a través de estrategias de cogestión o de gestión asociada que buscan y centran ya la importancia de la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil en los procesos de gestión a través de mecanismos como lo son los presupuestos participativos y el cabildo abierto. Desde la perspectiva de las teorías del desarrollo, nos invita a reflexionar sobre las implicaciones que ha tenido los procesos de globalización y de también la adopción de una perspectiva neoliberal en la región y sus repercusiones para la democracia, ya que ha profundizado las desigualdades sociales y puede ser no compatible con la igualdad política de la ciudadanía. Por otra parte, la perspectiva del desarrollo endógeno sostiene la importancia de implementar mecanismos participativos que puedan atender esos déficits en la democracia, económico y político. Entonces, de la manera en la que yo busco vincular estas problemáticas es a través del concepto de gobernanza democrática, que de alguna manera busca organizar y dirigir la acción pública y se concentra en dos grandes aspectos que son los atributos de los procesos de inclusión, autorización y representación democráticas, y por otra parte los modelos de gestión basados en resultados, que sean los resultados considerados como social y políticamente relevantes. Desde esta perspectiva es similar a lo que es el concepto de gobernabilidad democrática promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, la diferencia es que este concepto de gobernabilidad centra todavía las soluciones y la responsabilidad principal en la dirección de los gobiernos, y lo que es el concepto de gobernanza y cogobernanza busca un poco reconocer la incapacidad del gobierno de resolver estos problemas, la complejidad de estos problemas, e integrar a otros actores sociales en la gobernanza democrática. Y aquí se manejan otros conceptos como es la gobernanza participativa y la metagobernanza, que ya sería el administrar las redes y el buscar ser más un coordinador de esta acción. Y bueno, hasta aquí sería mi participación, y espero ahorita en algún momento más poder comentar más al respecto. Y bueno, ahora vamos a continuar con las presentaciones de los compañeros. A continuación, les doy la palabra a mi compañera Nelisa Tobar, cuyo tema de investigación se titula Políticas sociales y procesos de empobrecimiento en Guatemala, una historia crítica. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye? Buenas tardes a todos. Pues yo voy a hablar sobre el concepto de gobernanza, pero brevemente voy a explicarles pues un poco lo que es mi planteamiento de investigación para la tesis doctoral. Yo quisiera hacer una reconstrucción histórica de políticas sociales en Guatemala, particularmente la política de trabajo y política de asistencia, desde la Revolución Liberal de 1871 hasta el año 2012, donde se consolida el Ministerio de Desarrollo Social. Son 141 años los que quiero ver.
¿Qué relación tendría este tema de investigación, pues las políticas sociales con el tema de la gobernanza, que es como la gran temática que nos está convocando ahora? Yo estoy dividiendo pues esa gran temporalidad de 141 años alrededor de grandes hitos o coyunturas. La última gran coyuntura es pues el proceso de democratización y posguerra, que es donde se genera una serie de intervenciones y transformaciones pues de las políticas sociales. Ese es como el gran marco desde el que estoy trabajando y desde el que se me ocurrió pensar algunas ideas locas anoche a partir de ver el documental. Entonces, hablemos un poco sobre el concepto de gobernanza. Afortunadamente, la semana pasada tuvimos una clase con Luis Aguilar, entonces tenemos súper frescos los conceptos de gobernabilidad y gobernanza. Entonces, pues, ¿qué nos enseñó, qué nos dejó la clase del profesor Aguilar? Excelente profesor. Pues, que la gobernanza es un modo post-gubernamental de gobernar, donde el Estado ya no es el actor principal, sino que se genera un ejercicio de coproducción, de coparticipación entre las instituciones del Estado, pero también de actores privados y de la sociedad civil y la ciudadanía, de tal cuenta que lo que se logra es una especie de gobierno compartido, ¿sí? ¿De dónde nace esto? Okay. Pues de una justificación de que las acciones del Estado son insuficientes y que tienen múltiples falencias, y eso lo encontramos en la expresión de una de las personas entrevistadas en el video, que pues habla precisamente del gobierno ineficiente y que lo que se busca con estos ejercicios de participación ciudadana es redignificar el rol de lo público, dice ella. Entonces, la gobernanza como gobierno compartido nacería de esta justificación, ¿no? Tenemos un gobierno que no está haciendo su trabajo, que tiene múltiples debilidades, y eso convoca a que como organizaciones, como ciudadanos, participemos en esa tarea, o sea, nos remanguemos las mangas y hagamos el trabajo junto con las personas que hemos electo como gobernantes. ¿Y cómo se materializa esto? Pues a través de múltiples sinergias. Muchos de nosotros hemos participado en organizaciones ciudadanas o somos parte de algún tipo de movimiento social y sabemos, ¿no?, lo que implica esta participación conjunta con el Estado bajo este gran paraguas de la gobernanza, ¿no? Son nuevos performances donde participamos a través de la bomba, pues ejercicios, ¿no?, de auditoría ciudadana o de pues rendición de cuentas, observatorios, mesas de diálogo, mesas de discusión, procesos de planificación, de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, habría múltiples sinergias, múltiples posibilidades en que la gobernanza se materializaría. Entonces, eso sería como el gran marco conceptual de lo que es o ha sido, y que creo que el video es pues un buen reflejo de lo que supone esto que se ha dado por llamar gobernanza, ¿no? Una especie de meterse a la tarea de ayudar al Estado a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ahora actuando un poco como abogada del diablo, creo que no podemos ignorar el contexto histórico en el que surge el concepto de gobernanza, ¿sí? O sea, surge en los años 90, surge pues bajo la ala del Banco Mundial, y en Latinoamérica surge en los procesos de democratización de muchos de los países, algunos en posguerra como el mío, y mucho de lo que nos sugiere el planteamiento de la gobernanza nos suena a mucho lo que nos sugería el programa político neoliberal también, ¿no? Partiendo desde ese hecho fundamental de considerar al Estado como ineficiente. Entonces, en ese gran contexto, como todos sabemos, se dio pues no necesariamente un proceso de achicamiento del Estado, porque teníamos ya estados débiles, ¿no?, pero sí una reorientación de lo que los estados hacían. Se dio una reconfiguración de las políticas sociales, de las políticas en general. Uy, ¿cómo le cambio esto?
Flechita hacia adelante. ¿Cómo hacia adelante? Donde están las flechitas hacia adelante. Ah, ok. Bueno, ahí está. Yo pensé que ya lo estaban viendo, yo seguía hablando. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, sí, el cambio de las políticas, ¿no? Pues no teníamos un Estado benefactor fuerte, no teníamos una tendencia a la universalización de las políticas, de tal cuenta que las débiles políticas que teníamos, estoy pensando en el caso de Guatemala, ¿no? México tiene, pues, o ha tenido un Estado mucho más fuerte. Muy fuerte. No, pues, comparado con Centroamérica, entonces, de esa cuenta, no es que se hayan reducido nuestras grandes políticas universales y abarcadoras, sino que se reorientaron, o sea, se tendió a una descentralización de la acción del Estado, se tendió a privatizar muchos servicios y empresas públicas y se tendió pues a la focalización, y eso dio pie, abrió la puerta a que entonces múltiples organizaciones empezaran a actuar como prestadoras, estoy hablando de organizaciones privadas, fundaciones, asociaciones, empezaran a actuar como prestadoras de servicios y gestoras de tareas que tradicionalmente habían sido el Estado o que deberían ser parte de las funciones del Estado. Autoras como Sonia Álvarez, Leguizamón en Argentina, pues son muy críticas, ¿no?, con este proceso de transformación de la política pública, la política social en particular, y nos hablan de esta nueva especie de foco políticas que se gestaron en este periodo de transformación neoliberal, que tendían a eso, ¿no?, a políticas muy específicas, muy particulares, residuales y compensatorias para los sectores en mayor vulnerabilidad. Entonces, teniendo en cuenta este gran marco, contexto histórico, pues yo creo que vale preguntarse, a ver, podemos pensar que la gobernanza tiene sus bondades, ¿no? O sea, hemos estado en procesos sentados con funcionarios públicos, hemos estado desde el lado de la academia, hemos estado sentados desde el lado de la sociedad civil y sabemos de que esos procesos pueden ser necesarios, ¿sí? O sea, la gobernanza puede tener su lado positivo. Bueno, haciendo eso de lado, creo que es válido preguntarse sobre cómo estas nuevas formas de gobierno compartido pudieron haber transformado la función del Estado en términos de quitarle responsabilidades, ¿sí? Y cómo más allá de esas bondades que pudiera tener la gobernanza, también puede ser problemática, de tal cuenta que el Estado pierde terreno de actuación, pierde responsabilidades y pierde legitimidad. Pues no lo estoy afirmando, solo lo estoy sugiriendo y lo lanzo así a la mesa para que pues el doctor Vázquez pueda reflexionar pues estos puntos así como candentes con nosotros. Gracias. Gracias. A continuación, el compañero Ramón Fernández, su tema de tesis es alianzas legislativas en los congresos locales mexicanos y la aprobación de las reformas constitucionales federales de 2013 a 2014. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la coordinación. Bueno, ya Cheryl mencionó el título de mi investigación, creo que es un título bastante interesante, es un tema bastante interesante. Cómo se conforman las mayorías legislativas, no solamente estas, para aprobar leyes secundarias o reformas constitucionales en los estados, sino revalorar el valor que tienen los espacios públicos, entendido esta como nuestra asamblea legislativa, ¿no? Espacios de deliberación donde se desarrollan todos los procesos democráticos, se pueden hacer más visibles, se incorporan diferentes intereses, diferentes perspectivas, diferentes actores, se manejan diferentes recursos. Creo que es uno de los temas importantes, sobre todo porque cuando hablamos de gobernanza, creo que las reglas importan e importan mucho. Y el cómo están diseñadas esas reglas van a influir en cómo se van a establecer los resultados o cómo podemos esperar ciertos resultados. A mí me interesaría rápidamente dividir esta participación en dos partes. La primera, reflexionar un poquito en materia empírica sobre la parte del documental, que les recomiendo si lo vean completito, si es que tienen tiempo, ¿no? Y la segunda es que cómo podría articularse este tema de la gobernabilidad en la cuestión del desarrollo del tema de su investigación, de mi investigación, perdón. Primero que nada, el doctor Federico nos decía, entender lo público como algo más allá del gobierno creo que ya está sobrepasado, pero la pregunta es ¿sobrepasado por quién? ¿No? ¿Por quiénes? Porque tal parecería que en el ámbito académico y de la investigación entender lo público como más allá del gobierno está más que entendido. El problema es cómo le hacemos entender a nuestros representantes políticos
que lo público va más allá de gobierno, y cómo hacerle entender a la sociedad también que lo público va más allá del gobierno. Es decir, las cosas y los problemas no solamente corresponden a uno de los actores, sino a la participación de diversos de ellos. Entonces, una vez que nosotros entendemos lo público como más allá de gobierno, nosotros tendremos que entender que en lo público nosotros intervenimos y que es necesario apropiarnos de ese valor de lo público. ¿Qué significa apropiarnos? ¿No? Que tomamos parte, que somos responsables, que necesitamos participar. Hay diversos medios para participar, unos institucionalizados que la mayoría de las veces no funcionan, ¿no? Y a veces lo digo por experiencia propia. En la maestría realizaba trabajos sobre transparencia y rendición de cuentas. Me llama la atención los argumentos del doctor cuando nos decía, no necesariamente tener un organismo de transparencia nos va a tener mejores resultados. Estoy totalmente de acuerdo, e incluso cuando uno solicita información, lo más seguro es que no se la van a dar, ¿no? Dependiendo del sujeto obligado al cual nosotros se la solicitemos. ¿Por qué? Porque cada vez se va encontrando más recovecos estos actores para poder negar la información, ¿no? Que si nos vamos antes de 2006 era no tengo la información. Después de 2006, con esa reforma dijeron están obligados, sujetos obligados a mantener los archivos electrónicos y los archivos físicos, y encontraron otras deficiencias. Si tenemos que alterar la información, no se las podemos entregar. Y así han encontrado cada vez más recovecos para que la gente de manera institucional decida mejor no participar, ¿no? ¿Para qué solicito información si no me la van a dar, por ejemplo? ¿No? O ¿para qué voy a exigir mejores servicios públicos si lo más seguro es que cuando levante el teléfono y diga que por mi colonia no está pasando el camión de la basura, no va a pasar, ¿no? Hay muchas maneras, sin embargo, en el documental que lo vemos, hay muchas maneras de participar, ¿no? A veces participamos de manera informal, vecinal, creo que a veces pocas, ¿no? Y a veces también es necesario participar gestionando programas públicos, por ejemplo, ¿no? Eso nos lleva a apropiarnos de ese valor, y por eso creo que las experiencias que se manejan en el documental son interesantes. No solamente es qué me vino a poner gobierno, ¿no? Una cancha que me dio recursos para que se pusieran, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sino que incluso los ciudadanos se apropiaron de ellos, ¿no? Los ocupamos, ¿no? Los denunciamos cuando están haciendo mal uso de ellos, por ejemplo, ¿no? Y eso nos lleva a que tengamos una durabilidad mucho más amplia, en el sentido de que estos servicios públicos sean de calidad. Tenemos una sociedad participativa, ¿no? Tenemos una sociedad que exige, y como en la parte del documental mencionaba el doctor Tonatiuh Guillén, esa sociedad tiene que llegar a transformar las instituciones viejas, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de esa participación. Las participaciones tienen diferentes costos, ¿no? Las participaciones que no se dan de manera institucionalizada son más costosas que las institucionalizadas. Y finalmente, en la parte del documental y sobre todo al principio, había una frase que es bastante interesante y bastante debatible. Nos dice que el gobierno es el reflejo de la sociedad. A muchos nos puede gustar, a muchos no. Algunos personalidades que en su momento fueron representantes políticos dicen si de verdad esto se aplicara, yo no sé si tendríamos gobiernos mejores o gobiernos peores. Lo que sí es cierto es que creo que se pueden transformar muchas cosas a partir de la participación, ¿no? Y de esta participación, de esta apropiación de las cuestiones públicas. Finalmente cierro esta intervención mencionando cómo en el tema de investigación estoy tratando de delimitar y de definir cuáles son las reformas constitucionales que pretende estudiar, ¿no? O bueno, a partir de ella, de las 11 reformas, cuáles de estas voy a estudiar en los estados. Y ahorita me está resultando bastante interesante investigar cómo, para adecuar las reglas de los gobiernos de los estados a la reforma político-electoral, está, pero si bien bonito el debate al interior, porque todo el mundo está viendo quién se va a reelegir, cuántas veces se van a reelegir, cómo se van a distribuir las cuotas de poder, si van a dejar participar o no a los famosos candidatos ciudadanos, cómo le vamos a poner candados a los candidatos ciudadanos para asegurarnos de que tienen programas, de que tienen plataformas. Cuando se trastocan estas reformas nacionales, cuando estas reformas nacionales trastocan los intereses de los gobiernos locales, está bastante interesante el debate, ¿no? No es lo mismo una cuestión de reforma energética que vino prácticamente de abajo hacia arriba. Creo que muchos de los congresos de los estados ni siquiera la leyeron y no saben cómo les va a afectar en sus finanzas públicas en los siguientes años, ¿no? Pero cuando ven la cuestión de intereses políticos,
está bastante interesante. Entonces, estas cuestiones y estos diseños a la larga van a afectar estas cuestiones de participación, y me gustaría prácticamente cerrar este asunto con esa incitación, ¿no? Cómo las reglas van a afectar los esquemas de participación. Gracias. Esto se va poniendo bueno, la conversación, y a ver si bueno, a continuación, nuestra compañera Marta Ávila con el tema institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública de Nuevo León. Buenas tardes, compañeros. Bueno, para empezar, bueno, mi tema es sobre institucionalización y transversalidad, y pues lo que me parece apropiado es decirles cuál es la relación que tiene el crear ingeniería estatal, conocida como institutos, en este caso los institutos de la mujer, la transversalidad de la perspectiva de género con la gobernanza. Partiendo de, al hablar de un proceso de institucionalización, refiero a un marco teórico que está basado en el nuevo institucionalismo, y proviene a su vez del individualismo metodológico, ¿no? En el cual, como sabrán, que los fenómenos son la suma de actitudes, preferencias y acciones de los individuos, y que por lo tanto los principios para su acción son los mismos que corresponden al comportamiento individual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que yo estoy tratando de hacer en mi tesis es estudiar el proceso de consolidación de esta institucionalización, y para explicarlo digo que pasa por un proceso evolutivo que es similar a la forma como los seres humanos adquirimos, ¿no? Estas reglas y estos aprendizajes sobre el comportamiento. Bueno, entonces, siguiente, por favor. La estructura de lo que voy a presentar es el objetivo, a grandes rasgos, es presentar el contexto, lo cual no me da mucho tiempo, en que los institutos de la mujer implementan el enfoque de gobernanza para el adelanto de las mujeres. Entonces, lo que vamos a ver primero son algunos conceptos en cómo están vinculados la gobernanza, la institucionalización y la transversalidad, cómo la visión normativa, estas ideas que parten de la gobernanza se convierten en conceptos operativos dentro de la administración pública, y finalmente vemos cómo es el proceso de institucionalización en este contexto mexicano, y cuáles son los retos que tiene la gobernanza para ser implementado en este enfoque. El siguiente. Bueno, entonces, como sabemos, bueno, la gobernanza es un proceso de dirección de la sociedad, ¿no? Y está vinculado a un orden normativo. Quiere decir que hay principios y técnicas. Entonces, retomando una visión un poco más operativa de Aguilar, lo cual es difícil de encontrar, bueno, encontramos que hay un proceso estructurado que es institucional y técnicamente en las actividades. Esto quiere decir que para que estas instituciones y estas formas de cambio social hacia un poder más horizontal, tienen que ser cambiadas las prácticas políticas que tiene la administración pública, asimismo los procedimientos técnicos y de análisis y de la gestión para poder llevar a cabo una agenda de gobierno que responda a las necesidades sociales de sus ciudadanos. Bueno, la transversalidad de la perspectiva de género es cuando el gobierno es insuficiente para ejecutar una política de gobierno, se da cuenta de esta relación, y entonces lo que requiere es coordinar las acciones de todas las políticas, los programas y todos los sectores de gobierno. Entonces, tomando en consideración todas estas cuestiones, tiene que diseñar y implementar políticas para eliminar los obstáculos de participación de la mujer en la vida pública y privada. Finalmente, al institucionalizar la perspectiva de género, estamos hablando de cambiar las reglas, primero de la administración pública y segundo, a largo plazo, de las prácticas sociales, integrando la igualdad de género desde las estructuras, programas, procesos y proyectos en todos los sectores de gobierno. Siguiente. Bueno, cómo las visiones normativas que han estado, ya hablando a grandes rasgos, se convierten en una visión operativa y empírica dentro de la administración pública. Pues tomo la dimensión normativa y pues en dónde la observamos, ¿no? Cuando Aguilar nos hablaba de la insuficiencia administrativa, como ya les había mencionado, también habla de la transversalidad, ¿no? Hay que utilizar las capacidades y los programas que ya tiene el gobierno, pero hay que coordinarlos para tener un avance concreto. En segundo, las instituciones determinan los cursos de acción, la percepción de la realidad y el desarrollo de comportamientos adecuados. En este caso, para crear eso, el gobierno, el Estado tiene que crear ingeniería institucional. Estos son los institutos. Estos institutos, sobre todo, son normativos y tienen que tener una tendencia a regular comportamientos. Pueden ser, en este caso, en un grupo como es la administración pública, pero también hacia causas, hacia estructuras más grandes, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, que implica una convivencia con respeto a los derechos humanos. Bueno, entonces,
Continuando, Rhodes nos habla de las redes de políticas, entonces son conjuntos de organizaciones que se reúnen en torno a una función de la estructura organizacional. Entonces, ¿cómo lo vemos en una dimensión en estos institutos? Son organismos descentralizados de participación ciudadana que integran en su junta directiva estos organizaciones de la sociedad civil para tomar las decisiones que van a implementar los institutos como agenda de las mujeres en la política pública, ¿no? Tenemos un cambio en la gobernabilidad por jerarquía hacia un gobierno más horizontal. Esto es cambiar la visión jerárquica del top-down hacia una bottom-up que venga desde abajo, que tome en cuenta los movimientos, el movimiento social y que a la vez disminuya la jerarquía, ¿no? O sea, la toma de decisiones que siempre es desde arriba y que nunca ve qué es lo que está sucediendo en su población, y ahora retomar cuáles son las experiencias que tiene cada aparato de la administración pública. Siguiendo es el cambio del paradigma de la legitimidad, o sea, antes estaba centrado en qué tan legales son los actos que estamos ejecutando, ahora ofrecer resultados sociales le va a dar la legitimidad al gobierno frente a su población. Finalmente tenemos prácticas deliberativas de la administración, entonces volvemos, son organismos descentralizados de participación ciudadana y hay una nueva aceptación de principios hacia la accountability, ¿no? Entonces se rigen bajo principios como la rendición de cuentas, la asignación eficiente de recursos y la transparencia gubernamental. Bueno, finalmente, dividiendo en 4, digamos, variables sobre cuál es el contexto que tiene este proceso de institucionalización y gobernanza, obtenemos que pues es pobre. Tenemos, por ejemplo, la capacidad de incidir, requiere una ubicación estratégica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que de los 32 solamente hay 4 secretarías de gobierno que tienen, bueno, con ese rango ministerial, ¿no? Que le podría dar mayor capacidad de incidencia, pero en la práctica las reglas informales te dicen que a la vez el tener que operar bajo otros principios, hay una contraposición en paradigmas como es el presupuesto basado en resultados, que hace que para obtener presupuesto tengan que dejar de ser esa función normativa y convertirse en generadores de programas asistencialistas, ¿no? Que den resultados sobre, igual, ¿no? O sea, en presupuesto basado en resultados, pero pues se pierde su visión normativa. El siguiente es la vulnerabilidad institucional. Esto es una política de Estado que sea resistente a los cambios de gobierno, y lo que observamos es que los recursos que tienen estas dependencias por parte de los gobiernos estatales no les alcanza ni siquiera para su subsistencia, pues, dependen en su mayor parte de los recursos que son asignados de forma federal, y de los 32 mecanismos pues tienen una debilidad institucional, ¿no? Solamente 20 tienen una creación por ley, entonces otros 2 están en riesgo de desaparecer, ¿no? Dependiendo del gobierno arbitrario. Y finalmente, bueno, la autonomía, tenemos que hay una asignación de manera clientelar de sus dirigentes, y por último los recursos, ¿no? No existe una correlación entre los recursos que se están asignando y las atribuciones que se le han dado a estos institutos. Hay una insuficiencia de los recursos, falta de profesionalización y especialización del personal, y además es pues ver cuál es la importancia que tiene para los gobiernos el tema de la mujer cuando representa el 50% de su población. Frente a esta situación, solamente, bueno, me quedan 4 planteamientos, que es el primero sería, ¿es posible construir gobernanza en un contexto político que es conflictivo o se debe primero fortalecer la gobernabilidad estatal? El segundo, al ser encargados de colocar la agenda de género en la administración pública, ¿no se desdibujan los principios que le dieron origen a partir de la movilización de los movimientos feministas? El tercero es, bueno, el avance de la institucionalización de la perspectiva de género se ha reconocido por parte del PNUD que se debe principalmente a su personal, ¿no? Su personal, las redes que tienen y el liderazgo. Entonces, ¿cómo articulamos relaciones horizontales entre los institutos y la administración pública de forma que sea una política de Estado y no sean cuestiones de que estas personas puedan ser removidas de ese puesto, ¿no? Y finalmente, si aumentamos el rango, bueno, todos dicen que hay que aumentar el rango de los institutos a secretarías. Entonces, ¿cómo evitamos que se conviertan en administradores de programas asistencialistas cuando hay otros paradigmas encontrados, como ya les había mencionado, que es la asignación presupuestal y el presupuesto basado en resultados? Bueno, eso sería todo. Gracias.
Gracias, Marta. Por último, vamos con Acori López, su tema movimientos de derechos humanos en Ciudad Juárez, viejas causas, nuevas disputas. Bueno, muchas gracias. Ahorita que te escuchaba, Federico, me causaba mucha impresión porque me di cuenta que coincidíamos y eso me asusta, ¿no? Yo intentaré, bueno, no que me asuste, sino que parecía que había planteamientos encontrados, pero realmente es que hay muchas coincidencias, sobre todo pensando en cómo se construye o cómo construimos la capacidad estatal desde abajo o desde las nuevas innovaciones de la participación. Y también una cosa muy interesante que me surgió ahorita a las 6 de la mañana mientras veía el documental, es que justamente hoy estamos aquí sentados hablando de gobernanza, pues a 5 meses de la desaparición forzada de los estudiantes en Ayotzinapa, y eso me refiere a, exacto, ¿dónde está el gobierno o dónde se supone que debería estar? Y también me hace preguntarme dónde están los de la sociedad civil y dónde están todas aquellas organizaciones que en el contexto de la guerra contra el narcotráfico incidieron o tuvieron alguna intervención dentro de los diferentes espacios en toda la República. Y yo traía algunas cifras muy interesantes que no les voy a decir porque ya estamos muy cansados, y más bien voy a centrarme como en 2 cuestiones que a mí me surgieron y que me hacen tener esta, no sé, curiosidad intelectual en mi tema de investigación. Yo tenía objeto de investigación hasta el lunes, ¿no? A partir del lunes hubo ciertos cambios importantes y dejé de tener objeto de investigación. Y entonces, antes el objeto de investigación era cómo los defensores de derechos humanos construían la figura de los defensores y entonces qué implicaciones tenía. Y me di cuenta que estaba intentando responder una pregunta sin haber intentado responder una anterior, que era, ¿hay un movimiento de derechos humanos en México en este momento? ¿Estamos frente a un movimiento de derechos humanos? ¿Y cuál es la diferencia con un movimiento social? Porque entonces, y aquí entra ya como mi participación, había 2 cuestiones importantes y me voy a referir específicamente al caso de Juárez, que creo que se replica en el resto del país. En Juárez tenemos 2 eventos como 2 hitos importantes. El primero son los feminicidios, con toda la movilización por los feminicidios en la década de los 90, y hay una emergencia, ¿no? Se siente una emergencia. Hay diferentes actores, hay activistas de la izquierda muy radical que venían de toda la lucha desde los 70s y que todavía seguían manteniendo, no sé, algún tipo de activismo político. Estaban los partidos políticos ahí en medio, y había alguno que otro que se decía defensor de derechos humanos, pero ser defensor de derechos humanos todavía no estaba de moda, ¿no? La moda vino después de la Declaración de los Defensores, que fue en el 98. Luego está una especie de institucionalización del activismo. El activismo deja de nombrarse como activistas, y hay una transformación a convertirse en ONGs, sobre todo en ONGs o en organizaciones de la sociedad civil organizada, decían en Juárez, ¿no? Y entonces se ponen, hubo como un auge de talleritis, le llaman muchos en Juárez, de implementar talleres y talleres y talleres para prevenir y erradicar la violencia en la ciudad, ¿no? Ese fue como el primer hito. Claro, tuvieron grandes logros, hay la tipificación del delito de feminicidio, hay un caso llevado ante la Corte Interamericana, hay la sentencia de Campo Algodonero. Y ahí surgieron defensores de derechos humanos muy consolidadas como Esther Chávez Cano. Luego tenemos otro contexto bien complicado. Nos enfrentamos a una guerra, a la guerra contra el narcotráfico en la ciudad, y nos vuelve a suceder lo mismo. Tenemos activistas, tenemos ONGs, tenemos organizaciones, muchas organizaciones de todo, tenemos organizaciones LGBTI, tenemos organizaciones de la sociedad civil encargadas de los feminicidios, bueno, para defender los derechos de las mujeres, con mucha trayectoria y bastante consolidadas. Y tenemos activistas también de izquierda muy radical, muy marxistas, muy leninistas, y tenemos
intentos de los defensores, ya ahora sí consolidados como defensores de derechos humanos, traduciendo su discusión en clave de derechos humanos. ¿Qué pasa? De nueva cuenta, nos dio la talleritis, no hubo una respuesta efectiva de parte de la sociedad civil, se empezaron a bajar muchísimos recursos de diferentes fundaciones, también se empezaron como a construir o a generar dinámicas bastante perversas de bajar recursos y entonces simular que en efecto estaba la sociedad civil teniendo un impacto real a lo que sucedía en la ciudad. Y además viene otro gran hito que es Villas de Salvarcar con la matanza de muchísimos estudiantes, bueno, no muchísimos, 29, 30 estudiantes, y viene el Todos Somos Juárez, y entonces empiezan estas ONGs que medio intentan articularse de nueva cuenta, estos activistas que intentan tener un piso común, intentar establecer un piso común, un sistema de valores común, se rompe, ¿no? Y entonces empieza una disputa muy penosa por los recursos y los cotos de poder, no por lo que estaba sucediendo en la ciudad, ¿no? A pesar del intento de acercarse, pues hay un dejo de vulnerabilidad entre los defensores, porque ya en ese momento ser defensor de derechos humanos era muy riesgoso, ya implicaban amenazas, implicaba hostigamiento, y ya habían asesinado al menos 6 personas declaradas defensoras de derechos humanos, y Norma Andrade, que ya tenía mucha historia, pues ya había salido. Y entonces me surgen como, más que planteamientos, pues me surgen como dudas, ¿no? ¿Podemos hablar de un movimiento de derechos humanos en Ciudad Juárez bajo estas condiciones? Y si podemos hablar de eso, porque es de lo que se habla, ¿quiénes lo componen? ¿Y otra cosa es por qué los activistas deciden institucionalizarse convirtiéndose en ONGs? Otra cosa que me surge como no sé, estas son como mis preocupaciones, es la forma en que pueden mantener un diálogo seguro los ciudadanos con el gobierno para expresar sus necesidades sin verse amenazados, etcétera. Es a partir de la institucionalización, es a partir de convertirse en ONGs, es a partir de convertirse en movimientos como más oficiales o más formales. Y si el poder de lo público es mejorar la vida de las personas, ¿por qué cuando otras personas, como los defensores de derechos humanos que se oponen a los megaproyectos, que obviamente los megaproyectos rompen el tejido social, amenazan los medios naturales de subsistencia, 1, no son escuchados, 2, se les criminaliza, 3, son amenazados y bueno, pues también se les asesina, ¿no? Y entonces, si la gobernanza implica una coordinación para dirigir lo público entre la sociedad y el gobierno, ¿hay entonces una única, válida y legítima forma de participar en este espacio público? Obviamente, probablemente el problema es de la sociedad civil, que no ha sido tan innovadora para poder generar y apropiarse del espacio público, pero ¿cómo se genera también esto? Y esto me hace cuestionarme otra cosa. ¿Podemos hablar de gobernanza en México? ¿O estamos presenciando un nuevo proceso de gobernar? ¿O estamos ante una progresiva cadena de simulaciones en pos de los nuevos procesos? Y ya por último, pues yo sentiría que pues la gobernanza es una categoría analítica. Y entonces me pregunto, ¿es solo una categoría analítica como en tanto teoría normativa? Y esto pues nos permitiría ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ser o estarnos rigiendo por la gobernanza. Y pues muchas gracias. Pues ahora sí abrimos la sesión de preguntas y comentarios. Si quieres una primera reacción ante todo lo que dijeron, porque ahora sí se puso bueno, digamos, yo al principio fui muy tímido, no los quise abrumar con la presentación académica no densa, porque además no era como la idea hoy, pero ya me invitaron. A ver, el tema el concepto, digo, aquí pues ya nos vamos a meter, voy a desdoblarme de mi rol como de políticamente correcto, va a pasar un rol más académico, crítico, analítico, que ustedes están en eso, y ojalá les pueda yo contribuir en algo en esa dirección, porque además entiendo que son puros estudiantes del doctorado, ¿no? Y algunos me imagino de maestría ahí.
Uno, el rol de las ideas y de los conceptos es clave. Me queda cada día más claro, ¿cómo lo puedo decir sin sonar muy vulgar? El cachondeo conceptual que existe. Es el concepto de gobernanza, el concepto de gobernabilidad democrática, metagobernanza, ¿no? Voy a ir directo sin personalizar, vamos a tener un debate más franco. ¿Nos ayuda realmente a entender la realidad o no nos ayuda? Yo tengo la impresión que no, y que nos confunde muchísimo. Por ejemplo, el ejemplo que ustedes han tomado todos, hay todas aquí, el concepto de gobernabilidad o gobernanza democrática. El concepto de gobernanza fue en España, ahí surgió. Unos hacían broma por la gobernanza, ¿no? Que no podían, entonces hay que ponerle la Z y decir gobernanza. Es un chiste que tienen los españoles en la cooperación. El concepto de gobernabilidad democrática que acuñó el PNV en los 90s nos confundió horriblemente por una razón. Yo vengo de ahí, o sea, vi cómo lo hicieron y la confusión conceptual tuvo implicaciones más políticas en Guatemala, por ejemplo, en intervenciones. Si uno pone el concepto de gobernabilidad o gobernanza democrática, más allá de las diferencias, no entiende analíticamente qué produce qué. Entonces, no sabes si la democracia te produce más gobernabilidad, si primero viene el huevo o la gallina, es una confusión espantosa. Entonces, si uno agarra y ve los conceptos de gobernabilidad y de gobernanza, está todo, es el típico concepto cacho, ¿no? O sea, dentro del concepto del Banco Mundial está desde la accountability hasta la rendición de cuentas, hasta el deterioro. En la Fundación Bertelsmann, que es alemana, hay unos conceptos muy interesantes, pero igualmente unas confusiones analíticas espantosas. Entonces, no entendemos si la gobernabilidad implica más accountability o implica más servicios públicos, o sea, es todo. Entonces, de pronto, ese es un primer comentario. Yo creo que el rol de los conceptos y las ideas en el desarrollo de las ciencias sociales, temo que la flexibilidad se ha ampliado, ¿no? Y el rigor analítico no me refiero al de ustedes, ¿eh? O sea, es un síntoma de las ciencias sociales. Ahora, hay conceptos que también buscan ir y encontrar algo nuevo, ¿no? O sea, es un desafío ahí. Entonces, uno dice la gobernanza, al implicar el cogobierno, no nos estaremos haciendo medio lo que decías tú, y de pronto, claro, pues entonces el cogobierno, entonces ¿a quién le toca, no? Y finalmente, ¿de quién es la responsabilidad? Y entonces, ¿dónde está el gobierno? ¿No? Digamos, estoy haciendo un sentido más crítico, ¿no? De pronto uno dice, bueno, a ver, si todo este grupo decide que este salón a partir de hoy lo vamos a privatizar y para entrar a una conferencia voy a cobrar $1, bueno, es una decisión de todos. Es un problema, eso va a tener un impacto, ¿no? ¿Sí? Pero ahí se construye algo con una decisión deliberativa, ¿no? Etcétera. Entonces, yo no sé si todo este discurso del cogobierno, sí, a ver, tiene que ver con una ola sin duda de neoliberalismo, yo coincido. Tiene que ver también con una enorme confusión de la sociedad civil, que de pronto en las transiciones en América Latina, muy justificadas en algunos casos, pero una confusión con implicaciones más políticas, el enemigo era el Estado, ¿no? Porque era el que había reprimido en Guatemala, en Chile, en Uruguay, en Argentina, etcétera. Y en México, como parecería hoy es un dilema muy interesante, estoy empezando a cruzar, como que parecería que hay que fiscalizar, controlarlo, etcétera, y entonces el concepto, clave, el Estado de Derecho, ¿no? Van a empezar a escuchar en la prensa, en la revista Nexos, en todos los medios de comunicación y los canales de la ideología, ¿no? Que va a empezar a surgir un dilema en este país entre el Estado de Derecho. Miren, ya acaban de hacer una consulta que no es pública a más de 500 personas de las élites mexicanas, o lo que se considera las élites, abruptamente una coincidencia al que el problema central de México es el Estado de Derecho. Yo estoy totalmente en contra de eso, porque además porque se convierte en un discurso de clase,
en una sociedad, me estoy poniendo como muy crítico, no, pero se convierte en un discurso clasista, en donde el Estado de Derecho acaba siendo la aplicación de la ley a rajatabla, cuando el primer Estado de Derecho empieza por el presidente de la República. Si no, no hay Estado. ¿Qué Estado de Derecho hay cuando el Poder Ejecutivo, desde ahí empieza el cachondeo con la corrupción institucional? No me refiero a un presidente en particular, nada más me estoy refiriendo a una figura, ¿no? Entonces, el concepto original del Estado de Derecho, que además es burgués y que tiene que ver con los derechos de propiedad, pero hay otro concepto de Estado de Derecho que tiene que ver con el control de los que están en el poder. Entonces, si entendemos el Estado de Derecho como el control y la legalidad de los que están en el poder, entonces nos vamos a empezar a entender qué significa el Estado de Derecho, ¿no? Porque si no, el Estado de Derecho es aplicación a la sociedad, ¿no? Primero, nada más porque es muy interesante estas paradojas que hay. Mito, entonces el tema de lo conceptual de las ideas. 2, mito. Tú decías, y hacías la comparación, Guatemala era un estado más débil que el mexicano. Es cierto, institucionalmente. Pero si uno va, yo imagino usted la conoce, yo he estado ahí, y no tiene nada que envidiarle a Afganistán, que es la frontera de Cunumán Hidalgo. Nada que envidiarle a Afganistán. Nada, absolutamente. Si uno va, es un prostíbulo de las 10 de la mañana hasta el otro día a las 10 de la mañana. En el río, lo primero que uno encuentra al estar ahí es una patrulla guatemalteca y del otro lado una mexicana que dicen patrulla nacional. Es genial, ¿no? O sea, la patrulla, y ahí sucede de todo: tráfico, prostitución, hay una bananera, ¿no? Una hacienda bananera, en donde tienen una pista de aterrizaje impresionante, impecable, y uno les pregunta, ¿y para qué es? No, pues es que de repente si hay un accidente, entonces aquí podemos cooperar. Claro, no hay narcotráfico, no hay nada, ¿no? Entonces, es impresionante. Entonces, ahí se da cuenta uno esa volubilidad de los estados en las fronteras, ¿no? Y en otras partes. No me refería a Tijuana o aquí, que es un caso más particular. Pero, entonces, bueno, el mito del Estado mexicano es eso, es un mito que se imaginó Octavio Paz y otros más, ¿no? El pensar que había un ogro filantrópico real. No, lo que había es un partido muy efectivo. Hasta hoy, el único ente, además del INE, ahora INE, o sea, antes IFE, ahora INE, que tiene capacidad de penetración territorial en México, era el priismo, ¿sí? Lo sigue teniendo. O sea, la enorme capacidad de penetración territorial en distintos puntos del país, etcétera, ¿no? De penetración, digamos, de alcance. Entonces, la ausencia del Estado mexicano era sustituida por una enorme eficacia de aparato partidista. Entonces, es una hipótesis, no se puede discutir aquí, pero yo creo que hay un mito. Entonces, si ustedes checan 200 años de finanzas públicas mexicanas, si ustedes checan impuestos, si ustedes van a darse cuenta que el Estado mexicano ha estado en bancarrota desde que nació hasta el día de hoy, ¿no? O sea, el petróleo otra vez. 35% de las finanzas públicas nacionales, estatales, regionales dependen del petróleo. Entonces, claro, el secretario de Hacienda, pues evidentemente está muy nervioso. Se le acabó la caja de Pandora, la energía no. O sea, bueno, entonces nada más para no entrar en coyunturas, pero es un tema que hay que reflexionar bien. Entonces, el tema de las ideas, el tema del mito. Entonces, yo creo que cuando ustedes todos hablan de gobernanza y hablan de eso, en sus investigaciones también, creo que unas sugerencias también, hacer algunas vinculaciones más analíticas que les permitan ver qué, o sea, qué exactamente uno quiere explicar, su objeto de estudio, las variables. No me voy a poner muy empiricista, las variables dependientes, lo primero que les piden sus profesores, ¿no? ¿Cuál es su variable dependiente? ¿Cuál es su variable independiente? Si uno dice, no sé, mi foco de estudio, de repente pues uno ya anda mal. No, yo creo que hay otras formas también de pensar en investigación. Sí ayuda, sí orienta, ¿no? Y de repente, bueno, ¿y cómo va a medir usted eso? Terror el que no es cuantitativista, ¿no? Entonces, yo creo que yo les decía con el ejercicio de esto, es que hay que entender los procesos. O sea, en las ciencias sociales, entender los procesos es clave. A mí me parece el objeto de estudio de las ciencias sociales, entender los procesos. Eso lo podemos entender a partir de métodos estadísticos, también a partir de focos, lo que sea, pero entender los procesos y las dinámicas que toman esos procesos. 2 ejemplos
que ustedes tienen en común género, ¿no? Por un lado, ¿no? Y la legislación y las reglas del juego, que los dos hablan de las reglas del juego, los dos se refieren a instituciones, entendidas, si ven el concepto de Douglas North, que lo presentaban ahí, a las reglas del juego. Pero los dos también suponen que las reglas del juego y su diseño son importantes para el resultado, así lo dijeron. En tu caso es la institucionalización y la ingeniería, le llamaste estatal, de las ¿no? dependencias. Muy interesante sería ver 3 ejemplos o 3 casos de cómo esa institucionalización de las comisiones de género, los institutos de la mujer, dan un resultado o no, porque yo temo, y eso es interesante, esto es un gran ejemplo el tuyo, de lo que yo les decía del trasplante. O sea, a ver, la buena práctica es el Instituto de la Mujer, como se le llame, esa es la forma, esa es la estructura, ¿no? Esperando o suponiendo que vas a tener un resultado, ¿cuál? Usted lo sabe, ¿no? Las funciones que cumplen los institutos. Y tú, por ahí, sin tener todavía eso, dices, todavía tengo que estudiar algunos casos de las legislaciones, 11, no, pues, no, a lo mejor, pero por ahí vas y argumentaste así, el diseño de las reglas es fundamental para los resultados. Yo te diría, ¿quién sabe? No sé, no estoy tan seguro que el diseño de las reglas sea fundamental para los resultados. Muchas veces el proceso a través del cual se implementa es más relevante para los resultados. Y hay una acotación del profesor Aguilar, que sin duda sus textos, sus libros de investigación es muy relevante. Yo temo también que él hoy mismo, si usted le escribe allá a Guadalajara, a su instituto y todo, trae confusiones. La gobernanza. Él mismo es parte de eso, ¿no? Yo tuve una conversación, me recuerdo bien ese debate, en donde al final sí, o sea, era una cosa, la gobernanza, porque entonces los gobiernos no pueden resolver todos los problemas de la gente. Al final, entonces, todo eso construye un discurso legitimador para quién sabe a quién le toca. O sea, quién sabe, y no solo eso, justificamos la ineficacia de los gobiernos. O sea, porque es que la sociedad se puso fresa y entonces no es tan eficaz, y entonces no, y de pronto, a ver, una cosa es la participación, que también por ahí escuché, era fundamental. Yo le puedo decir, a ver, no quiero contradecir lo que no sea importante la participación. Lo que no sé es de pronto qué tipo de participación es políticamente más relevante y cuál juega a construir estas formas institucionales, pero no la funcionalidad o la capacidad de hacerlas. La funcionalidad, eso me refiero a ver policías que cumplen y que no maten, ¿no? O que nada más nos vigilen y no desaparezcan, así de sencillo. O comisiones o institutos de la mujer que cumplan con sus funciones y no que a lo mejor acaben haciendo una gobernabilidad como por apariencia, ¿no? Que es decir, como que hacemos todos, que damos un servicio, proveemos un bien público, etcétera. Usted dijo otra cosa, ya no me acuerdo quién lo dijo, de sociedad. En el tema de lo público hay 3 sentidos. Ese es otro concepto que a mí me parece muy efectivo, pero si lo precisamos conceptualmente, analíticamente. El concepto de lo público está en todas partes, ¿no? Que es otra discusión. Bueno, es el centro del documental, yo por ahí hubiéramos empezado a la mejor, pero el concepto de lo público tiene 3 significados muy, muy breves. Lo que es de todos, lo que es visible a la luz del día, que es típico el discurso de la publicidad política desde Kant, ¿no? Hasta la transparencia de hoy. O sea, ese debate de hoy, no, se están haciendo una legislación que va para atrás, la ley de transparencia en México, etcétera, es el típico discurso como kantiano de la publicidad, que suponía Kant de la Ilustración, nada más que era otro contexto, que había que visibilizar, había que darlo a la luz pública, ¿no? Ese es el segundo significado de lo público. Y el tercero es lo que es accesible, lo que es, o sea, que no hay una clausura, es decir, un parque público. Bueno, esos 3 en sentido de lo público no coinciden siempre. Uno puede tener, te digo que el concepto es otro de los conceptos más enlodados, el tema de lo público, porque está todos los días y no sabemos a qué nos referimos bien, ¿no? Además hay una tradición de la ciencia política, la sociología, la filosofía política, la economía política tiene otra tradición, en fin. Entonces, ahí uno de repente dice, a ver, estacionamiento público, ¿no? A ver, ¿es público o no? ¿Por qué no? El tercer sentido de lo público, yo les acabo de decir 3 sentidos, que es de todos, que es visible y que es accesible. No es accesible porque hay que pagar, pero si usted paga, entra. Bueno,
¿Es visible? Sí, ¿no? Pues ahí está. Dice estacionamiento público. ¿Es de todos? ¿Tiene que ver con el interés colectivo? No. ¿A quién le importa si lo cierran? Bueno, a lo mejor una zona sí, no le importa, digo, pero como interés del país no. Que Ricky Martin haya declarado su identidad sexual, ¿es un tema público o no? A ver, es visible, está en la prensa, está en los medios, para eso son los medios. ¿Es de interés colectivo? ¿A quién le importa la identidad sexual de Ricky Martin? Más allá de lo mañoso, chismoso que las sociedades son, pero que sociológicamente son, digamos, ¿no? No, a lo que me refiero yo. El Ministerio de Hacienda, el Instituto de la Mujer, ¿es un ente público? Sí. ¿Es de interés colectivo? Sí. La violencia contra la mujer, la violencia de sexo, ¿no? Etcétera. Pero si usted trata de entrar y dice, yo quiero entrar porque es accesible, hoy se me ocurre ir a ver a la directora del Instituto de la Mujer, pues a usted no la van a dejar entrar, entonces no es accesible, ¿eh? Entonces, esos tres, si ustedes empiezan a hacer un análisis de cómo fortalecer lo público, estrategias de innovación, hay que precisar a qué se refieren. O sea, si yo me refiero a las legislaciones de transparencia y rendición de cuentas, entonces está usted en el segundo criterio de lo público, ¿no? Si yo me refiero al acceso, a lo mejor las políticas sociales que usted decía en Guatemala, ese es el cruce que hay, a lo mejor entre gobernabilidad y política social, si lo ve desde la lógica de lo público, ¿no? O sea, porque lo que permiten es acceso a un bien público, un servicio, etcétera. Entonces, eso también les quería precisar, porque la confusión conceptual de lo público está presente permanentemente. Entonces, eso es uno. Dos, ¿quién lo construye? Bueno, yo creo que estamos de acuerdo, más o menos hay un consenso generalizado en las ciencias sociales, en el debate, que lo público no es un monopolio del Estado, demás. Ahora, sin el Estado, la pregunta es realmente, ¿es posible el desarrollo de lo público? Incluso los que apasionadamente eran defensores de los derechos humanos en los 80s en Guatemala, en El Salvador, etcétera, los apasionados de sociedad civil en México en los 80s, en fin, hoy te dicen, nos equivocamos de foco y lo estamos sufriendo hoy. Es decir, si no tienes un Estado, la sociedad civil tampoco florece. Te lo dicen ellos, defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil. Entonces, ahí hay como problemas de contextos donde las ciencias sociales se están insertando, qué ha pasado en las historias, y a ver, yo por eso digo, el principal desafío, uno de los principales desafíos de Latinoamérica, incluyendo México, Colombia, Guatemala, es la gobernabilidad. Ahora, si la precisamos conceptualmente, si no sirve. O sea, porque entonces uno me va a decir, pues, la rendición de cuentas y lo público vía la contabilidad, y bueno, ese es un canal. Otro me va a decir, ¿no? Entonces, otros me van a decir metagobernanzas, o sea, ¿no? Entonces, yo ahí creo que el contexto está sin duda teniendo mucha influencia, y el contexto muy nebuloso de la región misma está teniendo influencia en cómo pensamos la realidad, ¿no? Eso no me queda duda que hoy está así, ¿no? Y dos, la influencia que tuvieron los organismos internacionales y que tienen en el discurso público es abrumadora. O sea, ahí hay un debilitamiento de las instituciones clásicas de las ciencias sociales y un fortalecimiento de muchos cientistas sociales que se van a las instituciones de los organismos internacionales, porque yo creo que si un rol hay hoy de recuperación de instituciones clásicas, no de las ciencias sociales, como el colegio es un ejemplo, otra es esa precisión conceptual, analítica, que no significa que se despeguen de la vida pública, pero sí que significa que la informen mejor, que la traten de entender, ¿no? Porque en aquellos espacios las ideas y los conceptos son un lodo, o sea, no pisan, no crean que son tan uno me imaginaría, pero no es así, no hay tanto. Entonces, bueno, perdón que me extendí ahí, pero se puso muy interesante, ¿no? El debate de lo que ustedes estaban diciendo. Yo creo que tienen estudios muy interesantes, pero que creo que cruzan, ¿no? En algunos temas, si los dejan de ver en su particularidad y los ven conceptualmente. Bueno, si tienen alguien una pregunta o comentario, para que levanten su mano y... Maciel.
compañeras y compañeros también de... Bueno, acá, Valentín. A mí, por ejemplo, no me queda muy claro adentro de todo este enfoque de gobernanza, que para mí acaba siendo más que una categoría analítica, también una ideología, aunque se utilice un lenguaje bastante neutral. El otro día, por ejemplo, para hablar de corrupción, se hablaba de aumento de coste de la transacción política, y yo dije, eso es corrupción, entonces, ¿por qué no se llama así? Y se usa un lenguaje súper neutral. Siento un poco que esa es sí una ideología, pero se quiere esconder esto, ¿no? Como si se quedara en el marco de un modelo heurístico y ya, ¿no? Entonces, a la vez no entiendo mucho en qué sentido se utiliza sociedad, ¿no? Porque se dice la participación de la sociedad, pero ¿cuál sociedad? Si ya se dice que se da el superamiento de la sociedad nacional, que es la sociedad civil organizada, pero entonces en cada problema hay una sociedad. Cuando hay que establecer algo sobre un problema, empiezan a, disculpen, les cuesta trabajo elaborar ahora en español el comentario, pero digo, si hay por ejemplo que ponerse de acuerdo sobre cómo gestionar un espacio preciso, por ejemplo, entonces van a participar cuál sociedad, la de este espacio, pero entonces veo muy flexible también este concepto y siento que no hay precisión. Y además otra cosa, en el momento en que se habla de la participación de diferentes actores, agentes de la sociedad civil, del gobierno, así yo no veo una participación equitativa, ¿no? Se habla de diferencias en desequilibrio, porque por ejemplo estuve estudiando este programa 3x1 para migrantes que se da bajo un paradigma de la gobernanza, porque es una partnership público-privada entre asociaciones migrantes en Estados Unidos y los 3 niveles gubernamentales de mexicano, más la sociedad beneficiarias de las obras, pero quedan en un papel bastante pasivo, ¿no? Más beneficiario, así no muy activo dentro de todo este dispositivo, digamos, ¿no? Y se va viendo como realmente no participan de igual manera todas las asociaciones migrantes en Estados Unidos, sino las más poderosas, o sea, las que tienen más influencia electorales en sus lugares de origen. Entonces, digo, no se problematiza tanto esa participación. Quería saber usted a propósito de estos 3 puntos, ¿qué opina? En tu país, además, digamos, es muy claro, ¿no? En Italia, por ejemplo, el rol que ha tenido la sociedad en la construcción de la democracia tiene sus momentos históricos muy complejos. La sociedad italiana en ese sentido es un desastre, o sea, no, digamos, es un laboratorio Italia para ver cómo una sociedad puede destruir la democracia. Es interesantísimo, ¿no? Y de repente uno cree Italia muy avanzada. No, es una cosa, y uno va a Nápoles y ¿no? Ahí dice mejor a México, o sea, ahí te atropellan igual, se pasan el alto, son un desastre, o sea, el rol, por ejemplo, que tiene la sociedad en lo público es central, y yo creo que lo que tú dices es importantísimo. O sea, la visión normativa, que también se mezcla mucho en la reflexión analítica, que no estoy diciendo, yo no soy un weberiano total de la neutralidad de las ciencias sociales, no, o sea, pues no, yo creo que es un mito eso. Entonces, hay ideas, todo, pero sí creo que nos compramos conceptos. Por ejemplo, la participación ciudadana es clave para las políticas públicas, ¿no? Es el discurso de los organismos internacionales y de ciertos sectores, que puede ser importante, sí, pero díganmelo cómo, por qué, etcétera, ¿no? Pero normativamente. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de cómo adoptamos muchas cosas. Lo público, por ejemplo, si uno va a la Ciudad de México, y en Tijuana ustedes han de tener muchos ejemplos también, en Guatemala, en Ciudad Juárez, etcétera, uno puede ver, por ejemplo, la tasa per cápita de cubetas, ¿saben todos? ¿Sí? Una cubeta de agua, sí. Más alta que hay en el país está en Ciudad de México, que significa apropiación de lo público, ¿no? La cantidad de gente que pone una cubeta para apartar su calle, su espacio, es una fragmentación total. Si uno analiza el estado de las banquetas, que uno nunca lo hace, pues ¿qué? Porque voy a andar analizando el estado de las banquetas. Vean ustedes en Tijuana, caminen por ahí. Yo ayer caminé, evidentemente me caí, pues, evidentemente, ¿no? Había una banqueta que tenía un desnivel así, y vámonos al suelo, listo. ¿Por qué sucede eso? O sea, el estado de las banquetas
es un indicador perfecto de una sociedad que valora lo público, que también le corresponde al gobierno. Uno dice, ¿quién puso esto aquí? El gobierno, el alcalde, etcétera. Sí, pero el parque, ¿qué? ¿El parque solo es del gobierno? No, es un tema, o sea, el rol de la sociedad, ¿no? También se puede comer lo público. A mí me espanta los societalistas, digamos, por decir de una forma, que reivindican abruptamente la sociedad civil. Está bien, nada más que la sociedad civil, perdón la expresión, pues pierde el tamaño del vaso en algunas sociedades, lo que usted dijo, ¿no? De repente es amplia, ¿cómo la definamos, no? Y finalmente, los conceptos sin duda están cargados de ideologías, y su politólogo italiano, Bobbio, creo que el mejor concepto que inventó fue el de estrechamiento conceptual con Sartori después. O sea, ¿no? Yo creo que ese concepto sigue siendo muy válido para analizar cuando ya de repente tu concepto no explica mucho, no ayuda a entender la realidad o a descifrarla. Ahora sí, Maciel. Sí, de hecho, en ese momento estábamos comentando esto, justamente lo que comentó Valentina. Y yo le platicaba de que este tema de la gobernanza, al menos en la parte corporativa, empresarial, no es nuevo. Entonces una inquietud que salía era precisamente cómo trasladar esto de lo privado a lo público, cómo trasladar este tipo de herramientas, de metodologías, de enfoques, porque no es más que para el caso de las empresas grandes, las empresas multinacionales, y también para las pymes, que ya se habla de gobernanza en ellas, no es más que un modelo dentro del modelo de negocios que permite tener una mayor ejecución de la estrategia que dirige la corporación o en un sentido normativo llegar a los objetivos de muy largo plazo, ¿no? Que se haya fijado la empresa, ¿no? Y participan de miembros tanto internos como externos en el gobierno de la corporación y demás. Pero lo peligroso es que las lógicas del negocio son muy diferentes a las lógicas que podríamos pensar para dirigir una sociedad y sus objetivos, conseguirlos. Por otro lado, la parte de eficiencia, la parte de costo-beneficio que pueda implicar para una empresa no necesariamente tiene que ser para un gobierno, ¿no? Entonces, en fin, no sé en qué medida, y esa es la pregunta, no sé en qué medida se considera esto a la hora de hacer uso de cierta terminología que pertenece o se dio origen más a un sector empresarial, y por otro lado, la operación o la operacionalización de la gobernanza en la empresa queda clara y está muy documentada. Los casos de Harvard Business Case o todo eso ahí está, ¿no? A nivel mundial. Pero en términos de gobiernos locales, estatales o federales, ¿cómo se da la operación? ¿Cómo ya concretamente, ¿no? Y además si se encuentra documentado y en qué medida se han evaluado los resultados de ella. No, mira, eso de sociedad, de las empresas, a mí se me hace, los empresarios son muy pragmáticos, ¿no? Digamos, y si uno agarra y dice, ¿qué entiende un empresario o la empresa privada por gobernabilidad? Son bien claros, la gobernanza, la toma de decisiones y cómo las van a implementar, cómo van a conducir a dirigir. Si uno agarra un board o agarra un sitio web de una fundación más privada, lo que sea, dice, hay una parte que dice gobernabilidad siempre, y uno cree, el concepto, hacen un área de gobernabilidad. No, es cómo se gobiernan a sí mismos, cómo toman las decisiones y las echan a andar. Ahora, ese es el ejemplo, el que tú dices, mira, el concepto de gobernabilidad en las ciencias sociales realmente emerge ni siquiera en los 90s. Emerge en una reflexión de Huntington en el texto 1969, en el tema de las sociedades en cambio, o sea, el orden político en las sociedades de cambio. Ahí instala una idea de la gobernabilidad que tiene que ver una reunión después que se da que se llama la trilateral. La trilateral es una especie de triángulo más conservador, y el argumento de Huntington era donde se desborda la participación política o la movilización social sin tener las instituciones, ¿no? Para procesarla, se da una crisis de gobernabilidad. Se le acusó a Huntington, porque después lo adopta Fukuyama, que está todavía vivo, ¿no? Y que escribe mucho y está pensando bien justamente esto, cómo esa tesis que él vio, por ejemplo, en Argentina, en Italia, etcétera, cuando se desborda la movilización, la participación de las instituciones, se genera una crisis de gobernabilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cerrarle el cauce, dicen los conservadores, a la movilización, a la participación.
si les suena algo lógico, ¿qué intenta el gobierno mexicano? ¿Cerrarle el cauce a la movilización o no? No sé, es una pregunta para ustedes. Pareciera que la trilateral y la concepción no conservadora de gobernabilidad está instalada ahí, todavía hay ideas ahí. Entonces, ese fue el origen del concepto, una preocupación más conservadora. Si usted quiere ver cosas más interesantes, empiezan a surgir en los 90s y a finales de los 80s y tiene que ver con África. El primer informe que se refiere a que la gobernabilidad era un problema para el mundo tiene que ver con el contexto africano. Y curiosamente lo impulsan los empresarios. O sea, a ver, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Es que te digo que atrás de todo hay que ver porque siempre no. Hay cosas más ahí. Es un informe de 1997 que tiene que ver con los problemas de la gobernabilidad en África. ¿Por qué? Porque las políticas de ajuste estructural que habían implementado en América Latina no estaban teniendo los mismos efectos en África. Las modernizaciones económicas tampoco. Entonces, la comunidad pro gobernabilidad dice, claro, pues es que el problema del desarrollo central es la gobernabilidad. Entonces hacen un informe en 1997 que dice África, no sé cómo se llama, y el presidente, bueno, el de la ONU hace un statement y dice, el problema, el desafío central del desarrollo a nivel mundial es la gobernabilidad. Bravo, todo el mundo aplaudió y a partir de eso millones de dólares se fueron a las áreas de gobernabilidad, se convirtió en una industria en los últimos 25 años. Entonces, ese es el origen. El último libro que acaba de salir, 2014-15, de la misma ONU, dice ¿qué tan buena es la buena gobernabilidad para el desarrollo? Está genial. O sea, ¿no? Entonces uno agarra la película de 97, que realmente es 1987, ¿no? Después tiene 10 años hasta 97 y después se va hasta hoy. O sea, hay una historia. Entonces, pero se remonta a 1968, 69 con ese texto de Huntington. Les estoy hablando de las ciencias sociales, no de los clásicos como Maquiavelo, que ya habían hablado de la gobernabilidad, más que hoy como las escuelas, el époco, los clásicos, que nos ayudaría mucho, creo, otra vez a entender algunas cosas. Pero bueno, entonces, pero el sector privado, en lo que me preguntaba usted, es muy pragmático, creo que la tiene muy clara en ese sentido, para ellos, qué significa la gobernabilidad en sus empresas, ¿no? ¿Para qué significa eso? Pero trasladado en efecto a lo público, a los sistemas públicos, a los gobiernos, muchas veces cuando escuchamos primero, hay una crisis de gobernabilidad en el país. ¿Qué significa para usted eso? Que la gente está participando, efervesciendo mucho, que el ganador del Oscar se quejó en pleno Oscar del tema del gobierno y le dio a los conservadores norteamericanos en su territorio espectacular. O sea, ¿qué significa la crisis de gobernabilidad cuando alguien escucha? ¿O qué significa cuando alguien dice hay que fortalecer la gobernabilidad en el municipio, en la alcaldía? Hay que fortalecer el gobierno, hay que fortalecer los servicios públicos, hay que fortalecer la coerción, las cárceles, ¿qué significa? ¿No? Eso es lo que yo les digo, que de pronto, ¿no? Uno tiene que precisar. Y el sector privado ha jugado un rol. Mira, si usted quiere un caso muy interesante de empresarios que están jugando un rol en la gobernabilidad, entendida, por ejemplo, como capacidad de gobierno para implementar o proveer un bien público, como la seguridad, Monterrey está teniendo algunos ejemplos interesantes. Ese es pero nada más si lo entiende así, ¿no? Otro ejemplo que usted puede ver del rol del sector privado está en Chihuahua, en Ciudad Juárez. La Confederación de Empresarios Chihuahuenses, que es muy grande, está jugando un rol interesante. Uno los escucha. Entonces, bueno, pero ahí tiene el rol del sector privado si le interesa también, no en sus diferencias. Y sí pregúntense por qué el concepto de gobernabilidad se ha ampliado o sea, todo el mundo lo usa, desde el sector privado hasta el corporativo más progre, hasta las ciencias sociales. Si ustedes ven la cantidad de public health governance, ¿no? Governance for natural resources. O sea, el concepto está por todos lados, o sea, health, governance for health, ¿no? Public governance health, que es distinto, o sea, todo. Entonces, hay un descontrol de qué preocupación hay abajo de tanto uso del concepto. Eso es un tema que a las ciencias sociales, ahí sí, porque nadie más le interesa esa pregunta, pero sus implicaciones son vastas. ¿Tenemos otro comentario enfrente? A mí me surge como una duda. A ver, no, voy a intentar ordenarla. Si el rol de la sociedad es tan pequeño, bueno, es un vaso, bueno,
tiene sus implicaciones, ¿no? Es ese vaso. Y además la sociedad, como dijo Valentina, participa desigualmente, porque de alguna manera también lo planteaba yo, de decir, pues las ONG sí tienen diálogo con el Estado, pero a los otros defensores, pues no los dejan, no los dejan participar porque los amenazan y los hostigan. Y además tenemos, con todo y lo enlodado que está el concepto de sociedad, una sociedad muy desigual, fragmentada, poco educada, etcétera. Y bueno, también el Estado es ineficiente. ¿De dónde se construye la capacidad estatal? Entonces, ¿cómo y de dónde? Me causa ahorita como mucho inquietud, porque a mí me queda claro que y este es como, voy a lanzarla así, yo pensaría que entre mayores capacidades estatales, menos violaciones de derechos humanos, porque a quien se interpela es al Estado, no se interpela al particular, ¿no? Entonces, sí me preocuparía, o mi preocupación sería como esa. Ahí usted acaba de poner un centro pero yo no quise decir, a lo mejor fue una expresión muy metafórica para explicar una cosa que estaban diciendo. A ver, si hay sociedades civiles, otro concepto importado, otro concepto, es más, hay analistas que ustedes han de conocer, a Fernando Escalante, otros más, el mismo Bobbio tiene un texto donde hace una diferenciación de dónde se puede hablar de sociedad civil, dónde valdría la pena, es muy interesante. No, a ver, yo creo que si por sociedad civil entendemos también, ¿no?, algo organizado, demás, hay sociedades civiles muy pequeñas. O sea, este país es uno de los países, si se mide desde los estándares que uno entiende de la sociedad civil, pues es uno de los países con menos organizaciones de asociatividad que hay. Eso es así medido. Uno podría decir, hay efervescencia social, no, pues es otra cosa. Usted se preguntaba si hay un movimiento de los derechos humanos. Yo no sé si un movimiento de los derechos humanos, yo creo que más bien la situación está generando un movimiento alrededor de los derechos humanos, más que un movimiento social de los derechos humanos. Esa es una impresión mía, pero ese es el contexto, entonces es otro debate. Bueno, después, no, porque usted ponía el dedo en un asunto que es central. Capacidad estatal es un concepto. Capacidad estatal no significa automáticamente bienestar, para nada. O sea, hay que tener, a lo mejor yo lo debí de precisar eso. Uno puede tener, por ejemplo, un país como Corea del Norte, alta capacidad estatal, pero puede deshacer al vecino o deshacerse a sí mismo. O sea, hay que diferenciar. Construir capacidad estatal puede ser presencia policíaca, o sea, la Alemania nazi tenía altamente capacidad estatal, el Estado chileno, o sea, hay dos conceptos. Yo por eso les citaba a Michael Mann. Creo que la diferenciación entre poder infraestructural y despótico ayuda un poco, ¿no?, para entender eso. Una cosa es el poder, la capacidad estatal más despótica, que tiene que ver con coercitiva, etcétera, que esa en sí misma, o sea, ni la tenemos nosotros tampoco. A ver, en este país, nada más digan una cosa: ¿cuántos de ustedes pueden cerrar una calle? Rápido. Este salón puede cerrar una calle en casi todos los estados de México, la que se les ocurra, por el motivo que sea, no importa. Casi les garantizo que no los van a balacear y que no van a ir a la cárcel. Casi les garantizo que si no se les ocurre quemar algo ahí, y quién sabe, ¿no? O sea, casi les puedo asegurar 98% que está complicado que alguien se vaya a la cárcel. En Chile, todos se van a la cárcel. Y no significa que haya un autoritarismo en chileno, ni siquiera el que culpa la dictadura, eso no es cierto. El Estado chileno es pre-dictadura, es otra cosa que los que no, en Chile no se conoce bien. Pero entonces, una cosa es esta, y otra cosa es cómo usamos la capacidad estatal. O sea, si renuncian las élites a usar la capacidad estatal o a construir capacidad estatal para proveer un bien público, eso que decía usted, la prevención de la violencia o el orden social, usted puede tener capacidad estatal para la violencia, justamente, pues Corea del Norte, Singapur, acaban de retirar de alguna región de China, a ver, no me voy a acordar de cuál, la legislación que castigaba con pena de 2 años el beso en la vía pública. Bueno, a ver, eso solo se puede hacer en China, estamos de acuerdo, ya ni siquiera en Singapur, no creo que en otro país, no sé, alguno por ahí, pero entonces, no, hay algunos asuntos que dices, tienen la capacidad estatal para meterte a la cárcel por un beso en la vía pública.
es ridículo, pero tienen la capacidad tal. Entonces, hay una diferenciación. ¿Qué factores inciden en la construcción de capacidad estatal per se para hacer las cosas y qué factores influyen también en capacidad estatal para promover el desarrollo, la gobernabilidad precisada o los bienes públicos, salud, educación, etcétera? Entonces, eso hoy es muy curioso en un país como México que está pasando, creo yo, ese es su problema, es uno de sus ahí, y parece que poca reflexión en el sentido del debate. Todo el mundo está metido, no, bueno, ahora ya está, no sé, es muy interesante. Ya no me quise meter en lo mexicano, ¿no? Ya no me quise meter en el contexto. Me autofrené. Si no he puesto una, tú vas a decir que estuve diciendo. Te están grabando. Yo sé, bueno. ¿Alguna pregunta, comentario adicional? Nuestro coordinador. No, solamente para agradecerle a Federico el estar aquí con nosotros, el compartir su trabajo, sus conceptos, sus ideas sobre esta temática, me parecen fundamentales. Me quedo con varias cosas de lo que él estuvo comentando y por supuesto retroalimentando toda esta discusión que ustedes ya traen mucho en términos de ese cachondeo de los conceptos. Siempre los politólogos les da mucho por ese cachondeo de los conceptos y creen que cuando hablan de algo nuevo creen que están inventando ya una nueva incluso una teoría, todo un marco, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo en el momento que están diseñando un proyecto de investigación, porque ante todo como cientistas sociales, pues lo importante es esto que les mencionó Federico, es el entendimiento, la comprensión cabal de un proceso social, ¿sí? La gobernabilidad, la gobernanza, el sector público, todo ello está inmerso dentro de procesos sociales que hay que entender, que hay que comprender y poder ofrecer algunas partes de la realidad tan compleja en la que vive el ser humano, ¿no? Entonces, agradecerle mucho a Federico esta participación, agradecerle a Cheryl que ha tomado la batuta de esta mesa, agradecerle a Marta, a Annelisa, a Ramón y a Nacori por su participación también, y a todos ustedes también por estar aquí. Yo creo que esta es una nueva forma de platicar, de discutir temáticas afines a lo que están haciendo, que nos podemos ver beneficiados todos. Entonces, pues muchas gracias, Federico, por estar aquí en el colegio. A ustedes, ha sido un placer y todo, en defensa de la ciencia política. No, ha sido un placer realmente, qué interesante. Dicen que los politólogos siempre inventan los conceptos para entender la realidad, se les mueve la realidad, y los economistas siempre tratan de medirla y siempre les falla. Es muy interesante, ¿no?, el rol de las ciencias sociales. Bueno, con esto hago entrega de la constancia a Federico Vázquez. El Colegio de la Frontera Norte otorga la presente constancia a Federico Vázquez por su participación con la Mesa de Diálogo Gobernanza en América Latina en el marco de la celebración de los 30 años de los posgrados del COLEF, realizado el día de hoy. Y pues muchas gracias.